un saludo a todas las de la audiencia de la Mesa Redonda. Como casi todos los lunes, estamos comenzando la semana con los acontecimientos más importantes que están marcando la agenda noticiosa a nivel internacional. Y por supuesto que en este contexto nuestro primer tema será toda la situación en torno al Medio Oriente, a este supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y me acompaña Leonel Nodal, periodista de Juventud Rebelde, analista de temas internacionales, uno de los expertos en Oriente Medio en esta región, que nos acompaña siempre a la Mesa Redonda a la hora de tratar estos temas. Bienvenido una vez más, Leonel. Tendremos la habitual sección desde las redes con el colega Oscar Figueredo, y los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados al acontecer electoral en América Latina, específicamente lo que está sucediendo en Perú y también en el próximo balotaje que tendrá lugar en Colombia. Bueno, siempre les digo, ya conoce nuestros temas, conoce a nuestros panelistas, por lo menos a nuestro primer panelista. Por favor, quédese junto a nosotros. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. A ver, quiero aclarar algo. Es obvio que, sin duda, la noticia del día tiene que ver con lo que está sucediendo en Irán, pero hay una información importante, relevante respecto a el acontecer político interno dentro de Estados Unidos que hemos querido compartir con ustedes. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, acusó este lunes al Departamento de Justicia de iniciar una investigación políticamente motivada contra él y su esposa, afirmando que la administración Trump le está atacando mientras sopesa una candidatura presidencial. Newsom, un rival político de larga data del presidente republicano, dijo en un video publicado en X que agentes federales han llamado a las puertas de sus amigos y ex empleados y han pedido registros. Newsom no proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación, pero su oficina señaló que la investigación parece haberse ampliado recientemente a asuntos cada vez más personales relacionados con la familia y la red profesional del gobernador. Donald Trump no viene por mí solo, por mis tweets crueles, dijo Newsom, haciendo referencia a su uso en las redes sociales para burlarse de Trump. Viene por mí porque estoy considerando presentarme a presidente, porque odia que le haya llamado la atención una y otra vez por sus mentiras y engaños. Es una noticia que ha tenido su impacto dentro de Estados Unidos, más allá también del tema este de Irán, y que tiene que ver con toda la persecución que está llevando hacia adelante la administración de Donald Trump contra los enemigos políticos del actual mandatario republicano. Es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores afirmó el lunes que la República Islámica cobrará tasas a los barcos que pasen por el Estrecho de Hormuz en virtud del acuerdo con Estados Unidos. Siempre hemos sostenido que no buscamos cobrar peajes de tránsito, pero sí diseñaremos y cobraremos las tarifas necesarias para los servicios que prestaremos. Servicios de navegación, protección del medio ambiente, posiblemente seguros para los buques y otros servicios que serán proporcionados por Irán y Omán. La cuestión es muy clara en ese sentido. Según la agencia iraní Fars, el pago fue incluido a última hora en el acuerdo marco. El Estrecho de Hormuz es un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y su bloqueo debido a la guerra disparó los precios del petróleo. El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que tras el anuncio del acuerdo, los barcos empezaban a salir, muchos cargados con petróleo, y aseguró que el estrecho estará completamente abierto el viernes. Pero el posible pago de un peaje preocupa a sus aliados del G7. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo el lunes que su país espera que el estrecho se abra sin peajes
a largo plazo. Aseguró que ese es el tipo de cuestión que se abordará en las negociaciones técnicas, que deben comenzar a partir del viernes y que se espera duren 2 meses. Otras de las incertidumbres sobre el acuerdo son las implicaciones del pacto para el Líbano, así como para las actividades nucleares y balísticas de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo el lunes que Estados Unidos debe garantizar que Israel se comprometa a poner fin a la guerra en el Líbano y advirtió que Teherán no confía ni en Israel ni en Estados Unidos. También indicó que quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique el acuerdo final de paz. Bueno, Lionel, hay muchas preguntas. Y la primera pregunta que muchos se hacen es si esto realmente es un acuerdo o es un acuerdo previo a un acuerdo final y sobre todo mucha especulación sobre al final quién ha salido ganando, porque muchos apuntan a que ha sido una victoria evidente de Irán. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto tiene muchas... Hay que recordar que Donald Trump lo presentó con fanfarria. Ya resolvimos el problema, ya el acuerdo está listo. Te voy a pedir permiso primero Sí. todo para saludar a mis compañeros de prensa latina, que mañana tendrán su aniversario. Y lo digo porque allí fue donde yo me formé hace hoy ya 45, 46 años. Y se hizo experto en esta región. Y fue mi primera plaza permanente durante casi una década. Estuve dando vueltas, fijo primero en el Líbano y luego. Y esto lo tengo en la mente siempre porque si uno, yo he estado consultando ahora mismo en estos días porque estamos también junio, es un mes, siempre fue un mes muy caliente en Oriente Medio. Todas las guerras, casi todas, han tenido lugar en el verano, porque es el periodo en que más se facilitan las operaciones de la aviación y todo lo demás. Entonces, y si uno lee, como he estado leyendo ahora, artículos y análisis y de la política de Estados Unidos y sus aliados israelíes en Oriente Medio, a veces te parece que son los mismos discursos que estás oyendo hoy, porque en realidad el juego aquí tiene, en esta liga jugaron tres, este fue un trío, 2 contra 1, 2 poderosísimos contra 1. Y la primera conclusión para saber quién ganó y quién perdió, que es lo que pasa siempre que hay un juego sobre la mesa, es el primero que se siente perdido. Lo más evidente es que una gente diga, perdí o me siento perdido, o sus coterráneos, los que colaboraron con él hasta ayer, digan, perdiste. Y esa fue la inmediata reacción en Israel, tan pronto se conocieron los detalles finales del acuerdo cerrado, en principio, después hablamos de eso, en principio. Este es el acuerdo para ponernos de acuerdo sobre un acuerdo. Acordamos ponernos de acuerdo. Pero Israel se sintió perdido entonces. Sí. La prensa se le tiró encima, fue contra Netanyahu, le dijo, esta es una derrota estratégica de Netanyahu, es una derrota existencial para Israel. Israel, cuando este acuerdo, tal como está diseñado, y como el diseño del acuerdo no es más que el reflejo de la realidad sobre el terreno. Claro. No hay nada extraño ni nada sorprendente para los que saben. Sobre el terreno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que logró? ¿Qué consiguió Estados Unidos? Hoy el New York Times le dice a Trump, hizo un anuncio el domingo de que ya por fin se acabará la guerra y volverá el tráfico de petróleo, se abrirá el estrecho de Hormuz y todo el petróleo podrá traficar libremente. Y dice, bueno, ¿y qué? Si eso era lo que había antes de empezar la guerra. Ese es un problema que tú creaste y ahora has tenido que resolverlo y lo está tratando de resolver del mejor modo porque le ha traído toda una serie de consecuencias y de pérdidas tremendas. Entonces, allí, sobre el terreno en el Oriente Medio, perdió Israel, que era el polizonte, aunque esté en este momento matando, como viene matando hace más de casi un siglo ahorita, desde el 48. Pero está en desventaja, está en una desventaja estratégica tremenda. Yo recordaba ahora lo que decían muchos analistas también, porque Trump en un mensaje en su red social decía
he ordenado abrir el estrecho de Hormuz. Bueno, pero si, usted no mandaba en el estrecho de Hormuz ni... o sea, los barcos estaban fuera. Fíjate que él está esgrimiendo eso como el único, como la bandera de triunfo. No, ya se va a abrir, porque es que precisamente el cierre del estrecho de Hormuz por Irán, que puso ahí, hizo saber que había dejado caer unas cuantas minas. El estrecho de Hormuz no es un paseo, no es una autopista, es lecho submarino estrecho de una costa a la otra entre Irán y Omán, pero el fondo varía de profundidad. Entonces, ahí solamente con un práctico se puede cruzar sin llegar a estrellarse contra arrecife, etc. Ahora imagínate si además de eso hay bombas, hay minas. Y de hecho Irán lo que hizo fue lo que correspondería a su mitad, porque la otra es de Omán y no tiene derecho a ponerse a minar el mar territorial, digamos, o las millas que le corresponden a Omán, pero sí la suya. Entonces, los primeros que dijeron, por aquí no pasa más nadie, fueron los iraníes. Y los que van a poder garantizar que la gente pase sin problema son ellos. Y lo que hay, va a cobrar hasta un peaje. Y lo que hay de nuevo no es un peaje, pasa, por adiós. No, es que Irán está diciendo, junto con Omán, se ha buscado el aliado necesario, que es el otro dueño, y los dos países están de acuerdo en que pasar por ahí a ellos les cuesta. Garantizar un paso libre de incidentes, un paso seguro para los que van a pasar y para ellos mismos, porque si ellos no toman medidas de protección que son costosas, vigilancia, rayo X, como quien dice, claro, ¿no? Es decir, todo lo que hay hoy en espionaje o en vigilancia tecnológica, a ellos le pueden pasar por ahí o le pueden dejar ahí una bomba y el siguiente, claro, barco iraní que pase por ahí explota. Entonces, no es tan fácil el asunto. Y por esos pequeños detalles, sí hay que pagarlo, lo han dicho las autoridades iraníes. Hay mucha palabrería. Las toneladas de palabras que se están dejando pasar, o sea, que están fluyendo en el flujo informativo sobre lo que ha pasado ahí, lo que va a pasar, son incontables. Luego, es muy difícil extraer, claro, lo que va a pasar de verdad. ¿Y hay detalles de otros puntos, por ejemplo, que están en ese acuerdo? Hay 14 puntos. Ajá. Para empezar, esto viene del acuerdo del cese del fuego, del momento en que, en medio de la guerra, cuando aquello se estaba poniendo malo y Irán e Israel se estaban quedando sin cohetes anticohetes y sin los cohetes que ellos tendrían que disparar para interceptar a los que venían de Irán. Y cuando ya la guerra se estaba convirtiendo en un problema militar de pérdida de ventajas, la primera gestión que hace Pakistán como mediador es procurar una base para un cese del fuego. Irán puso sobre la mesa 10 puntos. 14 en principio, después los redujeron a 10. Y en Islamabad se dieron las negociaciones iniciales y finalmente el cese del fuego se adoptó sobre la base de lo que presentaba Irán. No fue ninguna propuesta de cese del fuego ni de Irán, de Estados Unidos, ni de Israel. Como ellos son los agresores, como ellos fueron los que fueron allí a atacar, ellos no tenían nada que presentar, ellos se sentían con el derecho de ganar, claro, y no ganaron. Entonces Irán dice, bueno, yo paro, nosotros vamos a parar porque ellos estaban destruyendo y acabamos aquí y acabamos allá, pero los iraníes seguían combatiendo y le seguían creando cada día más problemas. Y demostraron recientemente que tenían capacidad de respuesta, no nada que ver con aquello que Trump decía, que el ejército estaba desbaratado, que no existía. Esa es la segunda parte de un editorial que valdría la pena poderlo leer. Un editorial, no, una nota, la principal de hoy, de portada de New York Times, cuando le dice, bueno, esta guerra se declaró, Trump declaró esta guerra para destronar, o sea, destruir el sistema político, derribar el gobierno de la República Islámica. No lo logró. Y no lo logró.
todo lo que se propusieron, acabar con la producción supuesta de los almacenes, el enriquecimiento de uranio, todo eso no lo han logrado. Dañaron, es cierto, pero sigue siendo una preocupación. Segundo, también no pudieron, y es lo más importante, destruir el sistema de fabricación ni almacenamiento de los cohetes balísticos, con los que Irán puso en desventaja incluso a la aviación, desacreditó lo que venía haciendo Israel, y le empezaron a caer los bombazos y los cohetes a Israel en su base. Y el tercero, muy importante, no lo podemos olvidar nunca, por primera vez una potencia allí en la región bombardea todas las bases norteamericanas que se suponían que eran el anillo de protección de todo el Oriente, lo que le había vendido Estados Unidos a los árabes. Bueno, está más que claro que Estados Unidos salió perdiendo esta guerra, fue una derrota. Así, incluso hay, vamos a decir, medios, grupos políticos. Y expertos sobre todo que lo han dicho en Estados Unidos. Salió perdiendo también Israel, Irán, bueno, obviamente, en mejores condiciones. Y muchos se preguntan si este acuerdo, para ponerse de acuerdo, cuán firme es. Y yo quiero ver precisamente este reportaje que vamos a ver ahora sobre las debilidades que tiene este anuncio, para después comentarlas con usted. Falta por saber la letra pequeña del acuerdo, pero Estados Unidos e Irán han asumido varios compromisos para que esta sí sea la definitiva. El primero, el fin de la guerra en todos los frentes. Esto incluiría el Líbano, y en este punto aparece la que podría ser la primera piedra en el camino: Israel. El sur del Líbano no es más que una obsesión para Israel, es un objetivo claro, y Netanyahu va a hacer todo lo posible por alcanzarlo. El acuerdo también incluye el levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz. Supondría la vuelta al punto de partida, a como estaba antes del inicio de la guerra, pero que el petróleo vuelva a fluir era una prioridad para la administración Trump. También lo es que Irán no consiga el arma nuclear, una parte del acuerdo que Estados Unidos ya da por hecha, pero que falta por concretarse. Se han dado 60 días para negociarlo, y un apartado clave será si se establecen mecanismos de control para verificar que Irán cumple con su compromiso. Algo que sí logró la administración Obama en 2015 y se mantuvo vigente hasta que Donald Trump decidió abandonar el acuerdo. Hoy se vería como un éxito lograr de nuevo que Irán se comprometa a ser supervisado. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia han dicho que ese sería un paso necesario para que levantaran las sanciones económicas al régimen de los ayatolás. Bueno, es la versión de esta televisora europea. Pero ¿ve usted que esto es un camino firme o está lleno de lodo? Bueno, de momento, Trump, que fue el que inició la guerra, junto con Netanyahu, necesita parar esta guerra y que el acuerdo sea vigente, por lo menos mientras él es presidente. Él espera cumplimentar sus 4 años todavía. Ahora va a terminar su segundo año. Y en noviembre, como establece la Constitución, el sistema político norteamericano, hay una renovación de una parte del Congreso, tú lo sabes, sí, en la Cámara, etc. Y está amenazado de perder mayoría en la Cámara de Representantes e incluso en el Senado. Esto lo haría más difícil la posibilidad de gobernar y hacer todas esas leyes, todas esas barbaridades que ha venido haciendo, que además la justicia, los jueces continuamente están después declarando ilegales y dejando sin efecto, como fue el caso de las aranceles por parte de la Corte Suprema. Luego, él está ahora contra la pared. Y amenazado de un juicio político. Lleva 6 meses embarcado ya en esta guerra, desde febrero, prácticamente, y todavía no la ha terminado, no ha podido normalizar la situación, y dentro de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya son 5 meses, ya tiene eso. En este momento esa guerra le ha provocado una alza de la inflación tremenda, la más alta de muchos, desde el año no sé cuánto. Hay una situación inconforme ya dentro de los Estados Unidos, y son motivos que vienen a golpearlo desde dentro, en sus objetivos más importantes,
Él no aspira a incluso el acuerdo en Israel, la gente está chillando porque se sienten traicionados. Eso es otro elemento. Se sienten traicionados. Israel respetará, porque Irán Bueno, ha dicho el Líbano forma parte de esto. Hay una cuestión. El propio Trump, ayer, el domingo, el problema es que aquí uno se confunde porque el domingo aquí dura unas horas y allá dura todavía más porque por las 6 o 7 horas de diferencia que hay. Están hablando el domingo allá y siguen hablando el domingo aquí. El domingo se acaba primero allá y etcétera. Pero bueno, el bombardeo que hizo Israel el domingo a Beirut, Trump fue el primero que salió gritando, eso está mal, lo desautorizó, no tiene ninguna justificación, o sea, por primera vez, o por lo menos de ese modo, lo ha reprendido a Netanyahu. Y te repito, en la prensa Israel, el que se dé un rato de lectura de todos esos periódicos digitales que tiene Israel, se va a enterar de cuánta crítica. Bueno, Netanyahu tiene elecciones también y es muy probable que en esta ya no salga, quede fuera de la política de Israel. Por lo tanto, para Netanyahu esto ha sido una derrota. Es una derrota. O sea, está siendo una derrota. Para su carrera política. En Israel, los jefes militares, los elementos más reaccionarios, más recalcitrantes, más extremistas, los más sionistas, los que están por dominar todo lo posible y la conquista territorial en el Líbano, en Siria y en todos sus países vecinos, hay una efervescencia de repudio al acuerdo y de bronca con Estados Unidos. Pero es que en Israel han perdido el apoyo interno de Estados Unidos que tenían en Estados Unidos. El lobby sionista no pudo evitar que la política de Trump siguiera este camino, en el cual Irán dijo, se acaban, la paz conmigo es la paz también para el Líbano y para las fuerzas solidarias con Irán, porque bueno, si Hezbollah, los hutíes en Yemen, las milicias en Irak, hay un conjunto de lo que le llamaron el Frente de la Resistencia, que ha estado combatiendo a Israel. Y para los árabes desde el año 48 el combate a Israel estaba legalizado en todos los acuerdos de la Liga Árabe. Lo que pasa es que Estados Unidos fue presionando desde la firma de los acuerdos de Camp David en el 77 para ir extrayendo a los países árabes del frente de rechazo al expansionismo israelí. Porque bueno, en el 48 las Naciones Unidas acordaron un Estado o un hogar judío en Palestina, que era un pedazo a la mitad. Pero la política de los colonialistas sionistas fue expandirse. Acá ocuparon toda Palestina y han seguido hacia los países vecinos. Entonces, eso ha recibido un gran parón, que es el que le ha plantado Irán. Como si atacas a Beirut, yo ataco a Israel. Cada vez que ustedes tienen un bombazo en Beirut, y ahora lo van a extender al sur del Líbano y van a tener que salir del Líbano, porque Israel no tiene ningún derecho a ocupar el territorio reconocido internacionalmente como la frontera del Líbano. No, y también Irán, y lo hemos dicho varias veces aquí en la mesa redonda, cuando uno hace un análisis desideologizado, vamos a decirle así, de estos acuerdos y la situación, aumenta, vamos a decir, su estatus de potencia regional, porque ha demostrado con la capacidad incluso de vencer a, como usted decía, dos muy fuertes ejércitos. Irán ha puesto a prueba, ha demostrado, primero, la República Islámica, que fue una revolución desde abajo, de la población, una revolución que derribó al subgendarme, al subimperio del Shah, que tenía todo el apoyo de Estados Unidos, que había sido colocado en el pueblo por el Shah, por una revolución que vino de abajo, con el sacrificio y el martirio de la gente que consideraba que había que tumbarlo. Y iban entregando su vida, una en oleadas, para derribar al Shah. El Shah no pudo contener aquella masividad en la protesta popular que llevó al poder a la República Islámica, que permitió, y bueno, está fundamentada sobre sus principios y está vigente desde el año 1979, es decir,
y ahora el fortalecimiento ha sido, a la vista incluso de los analistas occidentales, una gran sorpresa, porque el asesinato del ayatollah Jamenei y su familia y una buena parte de los altos mandos también se creyó para Israel y para Estados Unidos que iba a ser el descalabro final, el derrumbe de la revolución islámica, y no dio lugar a eso. Al contrario, surgieron nuevos mandos mucho más radicales, mucho más firmes, mucho más convencidos de su causa, porque la presencia, el tener ante sí el sacrificio de sus líderes, Claro. el ayatollah dijo el día antes de que lo mataron: yo estoy aquí en mi lugar de siempre. Ellos se gastaron un dineral en la persecución para un ataque de precisión mediante la vigilancia de las cámaras, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero él dijo: no, yo estoy aquí. Y si me van a matar, me van a matar en mi puesto. Eso fue un incentivo extraordinario. Las manifestaciones que se están dando en todas las plazas de Irán desde mediados de esta semana, nadie las pone en los canales, pero están teniendo lugar día por día. Entonces, bueno, ese nada, es el resultado. Queda mucho por analizar, Claro. y por ver, y el devenir, por supuesto, Claro. de toda esta situación. Así que seguiremos en la mesa redonda analizando este tema, Lionel, y bueno, ver, porque para muchos esto es un respiro en un camino que va a seguir siendo peligroso, y ojalá y no, pero bueno, es lo que parece ser. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias a ti. Lo esperamos nuevamente en la mesa redonda, y vamos entonces ya a la segunda parte de la mesa redonda, la sección desde las redes con Oscar. Hola, muy buenas noches, Oliver, para ti y para los amigos televidentes que nos acompañan a esta hora desde las redes, acá en la mesa redonda. Y por supuesto, si se habla de redes sociales e internet, hay que hablar de dos temas que son fundamentales. Temas políticos, por supuesto, como siempre acostumbramos, pero hoy también estaremos dialogando sobre deportes y sobre todo lo que acontece en la Copa Mundial de Fútbol 2026, que como todos sabemos tiene 3 sedes en estos momentos. Aunque ahora mismo hablábamos de la guerra, del tema de Irán, este posible acuerdo con los Estados Unidos, el algoritmo nos sigue recordando las consecuencias de la guerra. Este video de un niño de apenas 6 años en Gaza nos recuerda el genocidio que se está cometiendo en ese lugar. كيف انكسرت؟ وقعت هي زي ما هي هودي كمان بفوت وقعت باللودي هذا مكسور. Y otro de los elementos, de los temas que ha sido también tendencia en las últimas horas en las redes sociales es el tema de elecciones en Colombia. Una de las cosas que también estaremos conversando más adelante en nuestro programa. Y tiene que ver sobre estos resultados en la primera vuelta. Aunque muchos ven que la derecha ha ganado en esta primera vuelta, no todos lo tienen muy claro. Vamos a ver cómo lo ven algunos influencers en las redes sociales. Colombia votó, pero la CIA fue la que contó. Según el conteo, ganó el tigre Abelardo, el gatito mimoso de los gringos, que toma la lechita de la moza. Cepeda quedó cerquita, y la mentira no se oculta. Pasó en Honduras, huele a engaño, software, presión y patrón. Cuando el norte pierde terreno, viene a cuidar su región. El jefe de la CIA, James Bulce, lo dijo en Fox News, burlándose de nosotros, la democracia. Ellos pueden modificar si no gana el que ellos quieren. Colombia, Colombia, no baje la voz. Y otro de los materiales que también le ha dado la vuelta al mundo en estas últimas semanas ha sido precisamente de Richard Gere, que ha hablado sobre lo complejo que ha sido el mundo o cómo se ve el mundo de su perspectiva a partir de la toma de posición de Donald Trump. Vamos a ver qué dijo este reconocido actor estadounidense. We're living in the darkest moment
that I've experienced on this planet. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States and dismantle, no, the plot. This is something for us to really communicate. Dismantle all the good things. America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards, and always has, and it's been self-corrective. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. Wait. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen. You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. Me quedo con esta última frase. ¿Quién hubiese pensado que una persona como esta hubiese sido presidente de los Estados Unidos? Y en ese mismo país nos quedamos. Y es que cuando normalmente se habla de Cuba, se habla también de una figura como Marco Rubio. Y esta se relaciona en redes sociales con palabras como crisis económica, transición, economía, país devastado, Estado fallido. Pero vamos a ver qué dice el Observatorio de Medios de Cuba Debate respecto a este tema. ¿Y si gran parte de lo que ves sobre Cuba en redes no fuera espontáneo? El análisis del ecosistema digital asociado a Marco Rubio muestra patrones de coordinación, repetición temática y amplificación emocional entre plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. En apenas minutos, declaraciones políticas y eventos sobre Cuba se transforman en oleadas de contenido sobre crisis, sanciones, transición. No se trata solo de informar. Se trata de construir percepciones. La pregunta es, ¿estamos viendo información o manipulación? Visiten el Observatorio de Medios de Cuba Debate. Y uno de los tristemente operadores político-mediáticos que tienen que ver con este tema que abordaba Cuba Debate en su Observatorio de Medios es Mario Pentón, que le gusta hablar muchísimo de Cuba, pero no tanto de la política norteamericana. Veamos. Mientras que Mario Pentón, el descarado, déjame añadir en la parte de adelante, el descarado de Mario Pentón te tiene entretenido con Gaesa, diciéndote que Gaesa tiene no sé cantidad de dinero que se está robando del pueblo cubano, pero él mismo dijo en el reporte de que ni la misma que estaba a cargo de eso tenía la cifra, pero ellos sí tienen la cifra. Pero bueno, vamos a creerle a la cifra imaginaria que ellos te están dando, sin enseñarte ni un documento, viniendo de un periodista que supuestamente hay que cogerlo serio. Tú ves una página llena de los fantásticos republicanos y los odiados demócratas. No había ningún reporte en tu página donde estás hablando sobre este terrorista alborotador del 6 de enero que le acaban de dar una posición bastante alta. Oye, qué ironía, una posición donde está viendo los actos terroristas con información altamente clasificada, siendo él un terrorista. ¡Ay, qué cómico! No, pero Cuba son los terroristas, caballeros. Sigan pensando que chicharrón es carne y síganle creyendo a la prole de descarado de esta gente, que no son periodistas de verdad. Estos son chupapirulis. Chaito. Bueno, y no lo decimos nosotros, evidentemente hay otros que también comparten estos criterios, pero hablemos de algo más emocionante, y es que desde la pasada semana el mundo gira alrededor de un balón, y sí, estamos hablando del Mundial de Fútbol que acoge por estos días y que tiene a muchas personas en vilo, pero se ha dado a conocer cuáles son los equipos que mayor pronóstico, o sea, que mayor probabilidad tienen de ganar este Mundial. ¿Coincide usted con este tema que se habla en las redes sociales? Estas son las probabilidades de cada selección de ganar el Mundial según Fabrizio Romano. La actual campeona Argenfifa tiene un 10,4%, la Francia de Mbappé un 13%, la Portugal del Rey Cristiano tiene un 7%, la pentacampeona Brasil solo un 6,6%, la Inglaterra de Kane y Bellingham un 11,2%, la España de Lamine Pañal un 16,1%. Bueno, yo sé que cada cual tiene su equipo y que aunque le digamos esto, va a decir, bueno, coincido o no coincido con estos temas. Y también uno de los elementos más curiosos de este Mundial es que ya no, esto había pasado en el Mundial anterior donde habían, digamos, hermanos que habían jugado en equipos diferentes. Esta vez hay 3. ¿Lo conoce?
Hermanos que jugarán para selecciones diferentes en el Mundial. Ver a dos hermanos representar a países distintos en una Copa del Mundo es muy raro, pero en 2026 tendremos varios casos. Los únicos que lo lograron en el pasado fueron los hermanos Boateng. En 2014, Kevin Prince eligió Ghana, mientras que Jerome representó a Alemania. En 2026, los primeros son los hermanos Doué. El mayor representa a Costa de Marfil, mientras que Desiré juega para Francia. Luego están los hermanos Williams. El mayor eligió Ghana, mientras que Nico Williams representa a España. Bueno, y por supuesto que las tensiones geopolíticas y también esa expresión de la propia política norteamericana no podía escapar a lo que se está viviendo en estos juegos deportivos, y es que se han visto expresiones de xenofobia, pero también de racismo en estos juegos. Vamos a ver. No me gustan los árabes, africanos ni sudacas, y gente de países que no puedo situar en un mapa. No me importa si son fans que vinieron a disfrutar o árbitros con experiencia. Igual no los dejaré entrar, y a pesar de todo, la FIFA me regaló un mundial. ¡Qué gran idea! ¿Qué podría salir mal? Bueno, y si le gustan los contenidos de Marco, le invitamos que mañana vamos a tener una mesa redonda especial con él. Aquí una entrevista que se hizo para Cubate, pero que también vamos a transmitir a través de la mesa redonda. Y nos vamos a despedir con un video que tiene que ver pues, muchas veces con lo que pasa en las parejas cuando ocurre un mundial de fútbol. No se roben esas ideas, por favor, que después nos van a acusar de temas que no nos competen. Pero bueno, así se mueve la vida entre política, pero también deportes. Y como siempre le invitamos a seguirnos en redes sociales para vernos cada semana desde las redes. Gracias a Oscarito por estos videos, por esta sección. Y vamos con Pavel Alemán Benítez, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, analista de temas internacionales. Fíjate, no se me ha olvidado el error que cometimos hace poco en una presentación. Y bueno, Pavel, muchas gracias por acompañarnos una vez más para hablar sobre estos temas. El primero, obviamente, es Perú, este resultado. Yo te propongo ver el siguiente reportaje y estar de regreso para comenzar a hablar, a analizar lo que ha pasado en este país sudamericano en las últimas semanas. Keiko Fujimori respondió al planteamiento de Roberto Sánchez y dejó claro que la revisión de votos no depende de acuerdos políticos entre candidatos. Aquí es importante precisar cuáles son las normas, porque la democracia está basada en reglas, en normas, en leyes y en la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas. La lideresa de Fuerza Popular recordó que la legislación electoral establece procedimientos específicos para la revisión de votos y que son las autoridades electorales quienes determinarán qué actas deben ser evaluadas. Yo creo que lo que ha faltado en todo caso por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento, ¿no? Pero está muy claro en el reglamento, en el artículo 10 de la ley electoral. Las declaraciones se producen luego de que Roberto Sánchez propusiera una reunión entre ambos candidatos para solicitar una reunión exhaustiva del proceso electoral con participación de observadores internacionales. Pese a cuestionar la viabilidad de esta propuesta, Fujimori aseguró que mantiene abiertos los espacios de diálogo con su contendor. Las puertas de diálogo están abiertas para conversar con todos los ex candidatos presidenciales y sobre todo con el señor Roberto Sánchez. Sin embargo, insistió en que cualquier observación deberá resolverse dentro de los canales institucionales previstos por la ley y con la participación de los organismos electorales. Bueno, Pavel, a ver, este tema lo hemos analizado ya en otras mesas redondas, pero ¿qué hemos visto en este conteo de votos?
muy ajustado, prácticamente un empate técnico, bueno, de hecho un empate técnico. Veíamos que el candidato de la izquierda se iba por encima, ahora Keiko Fujimori por encima, y uno se pregunta, bueno, o sea, ese nivel de polarización que tiene ese país y un poco las características de ese voto que ha permitido todo este movimiento que tiene todo el mundo como, bueno, ¿quién será? ¿Qué pasará? Bueno, buenas tardes. Mira, ya esto no es la primera vez que sucede en el Perú. Recordarán las elecciones donde Pedro Castillo fue electo presidente, que hubo después una larga jornada para el reconteo de votos, hasta que finalmente se anunció su condición de candidato vencedor apenas un par de semanas antes, quizás un poco más de la toma de posesión como presidente. Y estamos hablando que en aquel momento fueron 44.000 votos de diferencia. Será mucho menos, ahora es mucho menos. Ahora hay una situación compleja porque parte de la votación se ha modificado a partir del conteo de votos emitidos en el exterior, pero sobre todo de votos emitidos en la Argentina. Ahora también hay denuncias de personas que votaron en los consulados de que en algunas ocasiones se les sugirió votar por Keiko Fujimori. De todas formas, quien va a definir finalmente esto va a ser el Jurado Nacional Electoral, porque estamos hablando de aproximadamente entre poco más de 1.500, quizás hasta 1.700 actas observadas. No es nada, ¿no? O no, créeme que eso estaríamos hablando casi de unos 400.000 votos. No son pocos votos. Ahora, las 2/3 partes de las actas observadas son en Lima. Y eso sí pudiera marcar una diferencia, porque en Lima la mayor parte del voto fue a favor de Keiko Fujimori. Ahí sí quizá habría una probabilidad de que ella pudiera ser electa presidenta. De todas maneras, hay actas observadas en otras regiones del país. Y habrá que esperar a ver las que llegan también del exterior, que tienen una condición similar. Yo intuyo por la velocidad con la que va transcurriendo el proceso, que probablemente a finales de este mes o principios del otro sea que se sepa con certeza quién es el próximo mandatario en el Perú. O sea, en las zonas urbanas el voto ha favorecido a Keiko, en las zonas rurales a Sánchez. Así se ha comportado, ¿no? Porque es un país con una geografía muy diversa y con un voto con tendencias muy diversas también. A ver, ¿no? En la franja costera el voto es en general favorable a Keiko. En el sur del Perú, la zona de la sierra, el voto es favorable a Sánchez. Ahora, en la selva, en la Amazonía, y ahí sí cambia la cosa. Hay regiones donde el voto es favorable a Sánchez y hay otras regiones donde es favorable a Keiko. Es complicado, no es solamente entre zonas urbanas o rurales. Hay zonas urbanas del sur del Perú donde evidentemente Keiko no gana tampoco. Yeah. Pero es un panorama complejo porque hay un nivel de incertidumbre alto. La propia Keiko ha solicitado que se declare el estado de emergencia para la región de Lima, porque pueden haber manifestaciones. De hecho, ya las están sucediendo ya. Pero lo importante es que mientras esto está sucediendo, yo creo que hay de telón de fondo una trama más importante, ¿no? El mapa político o de orientación ideológica en el continente ha ido cambiando y cada vez ha ido girando más a la derecha. Y llama la atención que quienes han sido sus asesores de campaña han sido los asesores de campaña de Jair Bolsonaro, de Milei y del actual presidente de Bolivia. Sí, yo creo que la derecha en el continente está impulsando una agenda particular, por supuesto, que tiene convergencia con los intereses del gobierno de Trump en la región, para que sus candidatos ganen las elecciones y cerrar lo que en algún momento se consideró que era el ciclo de izquierda en la región de América Latina. Y fíjate, uno puede pensar, con ese detalle que acabas de mencionar, que hay una coordinación de esa derecha, que hay un trabajo a nivel regional para ganar espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un mismo grupo de asesores que ha intervenido en todas estas elecciones,
desafortunadamente de una forma exitosa. O sea, hay coordinación allí. Y además cuando ves también las propias declaraciones de los actuales mandatarios de derecha. Claro, además, fíjate que hay una comunidad peruana residente en otros países importante. Estaríamos hablando de una cantidad sobre quizás los casi 400.000 electores, pero a pesar de estar dispersada en diferentes países, tiene al menos 4 en los que existe, vamos a decir que una comunidad importante, que son los casos de Argentina, de Chile, de Estados Unidos y de España. Y casualmente en Estados Unidos, en Chile y Argentina en este momento hay gobiernos que son de extrema derecha. Y en España es fuerte el trabajo de la extrema derecha, ¿no? Sí. No solamente con Vox. Entonces, yo creo que ahí hay de todo un poco. Ahora, estamos hablando de un país que evidentemente, o sea, ha sufrido una crisis política a todas luces en los últimos años, en la cantidad de presidentes, creo que en una década 8 presidentes, un país que tiene una cárcel para presidentes por el tema de la corrupción. Muchos se preguntan si este futuro mandatario, vamos a suponer el caso de que sea Keiko Fujimori, que todo parece indicar que será víctima de esa propia crisis, o podrá el país entonces rebasar esa crisis, tomando en cuenta las características de esta política. Mira, que está... Fuerza Popular es el partido político del que ella ha sido candidata por varios años, pero el fujimorismo es un fenómeno mucho más amplio en el Perú. Hay otras fuerzas políticas con representación en el Congreso cuyo origen viene precisamente de la época de Alberto Fujimori como jefe de Estado. Y ella ha utilizado precisamente las alianzas que ha concertado en el Congreso para demover presidentes, crearles situaciones, vamos a decir, excepcionales de crisis, o por otro lado, para apuntalar a jefes de Estado que han estado en una situación muy débil, como es el caso de Dina Boluarte. Sí, Dina Boluarte no salió antes de la presidencia gracias al apoyo que tenía de la bancada fujimorista y de las fuerzas que éstas tenían como aliados en el Congreso. Entonces, ella tendría un Congreso que le favorecería. Ya. Ahora creo que también el tema de la vacancia se complica porque el Congreso va a ser bicameral o algo así, sí, ¿no? Ya es más difícil, ¿no? En el caso entonces de un hipotético triunfo de Sánchez, la tendría más difícil en ese sentido, ¿no? Yo creo que sería muy complicado. Si Sánchez llegara a la presidencia, sería muy complicado gobernar. Él mismo incluso en algún momento dijo que si el Congreso ofrecía resistencia a algunas cuestiones de fondo que él impulsa, por ejemplo, una asamblea constituyente, entonces él convocaría nuevas elecciones, pero yo no, en lo particular, no creo que Sánchez tenga en este momento las mejores opciones de cara al conteo de votos. Y por otro lado, Keiko defiende una agenda conservadora que creo que va a encontrar resonancia en otros países de la región. Entonces, es un momento complejo. Igual, ella tiene que vivir con el lastre del pasado que le legó su padre. Oye, o sea, ya estamos en tiempo de pasar al otro tema, que quiero también hacer referencia al tema de Colombia, ¿no? Que ahora pronto va a tener la segunda vuelta, el próximo fin de semana. Pero hay un detalle que, de hecho, tenía deseos desde el punto de vista personal preguntarte. El tema China, ¿cómo quedaría con una presidencia de Keiko Fujimori? Mira, yo creo que sería un gobierno pragmático en ese sentido. Los intereses económicos de la República Popular China en el Perú no solamente se constriñen a la construcción de infraestructura crítica, como ha sido el puerto de Chancay, tienen intereses también en la minería. Y para todos los estados de América Latina en general, pero América del Sur en particular, China es un socio comercial estratégico importante. No pueden romper la relación con ellos. Entonces, habrá sus modulaciones, pero no creo que haya tal ruptura, ni creo que los intereses chinos sean expulsados de manera definitiva de la región o algo por el estilo. A nivel retórico, quizá. Ahora, Colombia.
en unos días, segunda vuelta. ¿Cómo está el ambiente electoral? Coméntanos un poco cómo ves esta situación. Bueno, vamos a ver que yo creo que aquí ambos candidatos trataron de establecer con los otros candidatos, las otras fuerzas políticas, alianzas para ver quién de ellos puede avanzar a la presidencia. A mí me parece que hay un terreno no inexplorado, pero que sí va a ser una ardua disputa en la segunda vuelta, que van a ser los indecisos que no participaron. Yo creo que ese es un terreno ¿Un % importante? Sí, cómo no, es un % alto. Entonces, estamos hablando de aproximadamente un poquito más del 15%. Entonces, yo creo que Del Espriella, a pesar de la ventaja que le otorgan las encuestas, podría tener una competencia más cerrada de la que se avisora. Sobre todo porque hay otras fuerzas políticas, incluso de centro, que se han aproximado a Cepeda para conversar y creo que también para ofrecerle su apoyo. Incluso personas muy específicas, el caso de Sergio Fajardo, por ejemplo. Entonces, esta va a ser una jornada electoral importante en la historia de Colombia porque o va a dar la posibilidad de que el proyecto que defiende la paz como una meta alcanzable, que implica negociar, dialogar con todos los actores involucrados en el conflicto armado, que cese de manera definitiva ese conflicto, con garantías para la seguridad y la vida de aquellos que se van a reinsertar, y que eso permita un mejor clima para la economía colombiana, que sufre todos los años ese conflicto armado. Ese es un proyecto que a mí me parece que es importante en la región y que ha tenido la voluntad política y la valentía, el pacto histórico de proponérselo. Pero el proyecto que defiende Del Espriella es un proyecto retardatario, conservador, que vuelve a retomar algo que yo creo que va más allá de la retórica, que es el uso de la fuerza para resolver los problemas al interior de la sociedad colombiana. Entonces son dos visiones contrapuestas y diría que excluyentes entre sí. Me llama la atención y quizás, bueno, saber dónde has visto las principales debilidades de la campaña del candidato progresista, porque estamos hablando de un contexto de un actual gobierno, el de Petro, que de hecho una vez en una mesa aquí lo valoraste, ha habido un buen desempeño, hay mucho que defender y hay mucho que perder con estas elecciones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué motivaciones ha tenido este electorado para después de un gobierno de izquierda como este inclinarse hacia la extrema derecha? Nada más y nada menos que a la extrema derecha. Quizá las resistencias que he encontrado para que el tema de la paz se convierta en una realidad. Y no solamente por el tema de la resistencia en el Congreso, sino por la resistencia de los propios actores armados. El clima de la seguridad pública no ha sido saneado definitivamente en Colombia, dista mucho de serlo. Eso es, vamos a decir, no un incumplimiento, sino un tema pendiente para esta administración que comience, sea cual sea su signo político. Ahora, hay aquí otra cuestión que es de carácter territorial. Las regiones que más votaron por la derecha, que son regiones donde hubo históricamente presencia paramilitar, y recordemos que aquí el uribismo, antes de la primera vuelta, prefirió sacrificar votos de su candidata para que estos fueran a apoyar directamente a Del Espriella, que era el que más opciones, posibilidades tenía. El uribismo tiene una relación de origen raigal con el paramilitarismo. Y Del Espriella no es una persona ajena a esa relación porque él mismo fue defensor de paramilitares. Pero por otro lado es una región que no solamente está atravesado por intereses económicos que tienen que ver con la agroindustria, sino con la industria del petróleo. Y la industria del petróleo también colaboró activamente con el paramilitarismo en una época. Es decir, aquí se han manejado muchos intereses económicos y presiones políticas para compulsar al electorado también a votar por un candidato. El tema de la guerra es un tema económico también. Sí. Sin duda. Pero no solamente económico, pero sí. Bueno, veremos entonces qué pasa
Lo más probable, Pavel, es que estés aquí el próximo lunes, si tenemos comenzando la semana, para analizar los resultados ya definitivos de esta segunda vuelta en Colombia. Y bueno, quizás ahí sí, ya poder proyectando un poco más hacia la región. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá, Pavel. Y nos vamos con el siglo de Fidel. En este caso, un 15 de junio también, pero de 1994, una entrevista que le dio Fidel a medios cubanos y a medios colombianos en el contexto de una cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias. Con estas imágenes, bueno, no tenemos la sección de imágenes del día, de este siglo de Fidel, nos despedimos. Muchas gracias a usted por su atención y nos vemos en un próximo programa. Bueno, creo que desde que era estudiante yo no me ponía una guayabera. No sé cuándo, hace, no mucho, pero hace algún tiempo. Entonces decidí, a ver, al fin y al cabo quería demostrar que no tenía miedo ponerme una guayabera. Por ahí hay quien decía que yo ando con un chaleco antibala. El chaleco antibala que tengo es la moral. Y bueno, por eso te digo, y me puse la guayabera. Y lo bonito de la guayabera es que me la elogió todo el mundo.